Hola amigos, bienvenidos a el Portal del Villegas para otra edición de los sábados culturales, que voy a dedicar a un tema que lo he tocado quizás un poco al paso, lo he mencionado siquiera, y que de vez en cuando vuelve al primer plano de mis recuerdos, de mis pensamientos, según lo que estoy leyendo, estudiando, que es lo que me sucedió ahora con este tema, y que se los voy a presentar a ustedes de la forma más elemental que puede hacerse en un programa como este, que no tiene ninguna pretensión académica, Dios no lo quiera. Y es el viejo tema, un tema que es un clásico de la filosofía y la historia, y el tipo de temas que hoy en día en el mundo académico, que está dado a ciertas ínfulas científicas y que mira con cierto desdén a los pensadores del pasado, y en fin, por muchas razones parece un tema que no tiene mucho valor científico, que es muy vago, muy especulativo, pero aunque así fuera es muy interesante. Y el tema es, para llegar al punto, la decadencia y caída de las sociedades, la decadencia y caída de las civilizaciones, la decadencia y caída de las naciones. Y en el fondo, si uno mira incluso la experiencia que uno pueda tener en los mundos sociales en que se mueve, la decadencia y caída o pérdida de su vigor inicial de prácticamente cualquier organización social que nosotros hayamos incluso conocido y experimentado directamente. Todos tenemos una cierta experiencia, mayor o menor, vaga o precisa, una sospecha, una sensación, que las organizaciones sociales, ya sean esto más o menos, sean precisamente eso, organizaciones, sea un conjunto más o menos articulado, sea un proceso, un movimiento que puede tener o no, puede adquirir o no una forma organizacional más estable. Todos tenemos la experiencia que hay una fase, un momento en que esa organización o ese movimiento está lleno o abunda en dinamismo, en entusiasmo incluso. Un dinamismo y un entusiasmo colectivo que se comunica a todos sus miembros. Hay una comunión en ese sentimiento colectivo. Hay un nosotros que le da mucha fuerza, le da toda la fuerza que pueda tener ese movimiento. Y todos hemos examinado, todos hemos experimentado, todos hemos visto, especialmente si somos parte de esa organización, si hemos sido uno de aquellos miembros de ese nosotros lleno de entusiasmo y dinamismo, que en un momento dado, difícil de determinar cuándo y cómo, lo que empieza a reinar son las ambiciones individuales, no ya colectivas. Empieza a haber además, eso lo observamos a nuestro alrededor, una concentración del poder y el privilegio, que ya no somos todos más o menos iguales, todos más o menos con las mismas chances, todos en una situación, digamos, de tú a tú, muy, muy directa, muy inmediata, y empiezan a emerger estructuras que distancian a algunos de otros, que empieza a emerger una élite del poder, que empiezan a haber privilegios que se canalizan hacia esa élite. Todos hemos observado eso, y que junto con eso el clima emocional de ese movimiento, de esa organización cambia. Ya no es lo mismo. Decimos precisamente, esto ya no es lo mismo. Esa es una manifestación más o menos simple de un proceso que toma forma mucho más compleja a nivel mayor, por supuesto. Cuando una organización inicia su existencia, y cualquier organización, o casi cualquiera, por supuesto pueden haber muchas excepciones, hay en ese proceso inicial, en esa etapa formativa, el entusiasmo por aquello que se persigue y por lo cual se produjo esa organización, por la cual esa organización se formó, porque no se forman porque sí, hay una meta común que congregó a un grupo de individuos, mayor o menor, una meta que está aparentemente al alcance, que pues es accesible, por eso nos hemos organizado. Y hay un entusiasmo de que lo vamos a lograr, hay una esperanza de que lo vamos a lograr.
Y hay una pobreza en cierto sentido. La organización todavía no ha alcanzado sus metas. La organización está comenzando. La organización probablemente tiene, por supuesto, hay excepciones siempre, tiene todavía relativamente pocos medios comparado con los que va a tener más tarde. Su principal riqueza, podríamos decir, en el momento inicial, cuando una organización se inicia, es ese calor del colectivo mismo. Esa esperanza, esa ambición que puede ser alcanzada, y en virtud de que la riqueza fundamental de esa organización es la organización misma, el ser parte de ella, y que nos comunica entusiasmo, que nos da esperanza, que nos da identidad, determina que en esa fase la valoración de los que los demás tienen hacia nosotros, o sea, la valoración del colectivo, sea lo más importante. Y los valores y reglas que se empiezan a formar en el proceso en esta primera etapa son obedecidos en parte por una cuestión utilitaria. Esas normas y esos valores nacen en función de los objetivos que se persiguen, obviamente, pero además los seguimos porque al seguirlos recibimos la aprobación de los demás. Somos aprobados, somos felicitados, somos admirados quizás incluso. Y esa aprobación que se consigue obedeciendo las normas, o yendo más allá de las normas, pero dentro del territorio de las normas, es la principal riqueza del grupo y lo que persiguen los individuos. O sea, el referente en esta etapa inicial de la conducta de cada o de gran parte de los miembros de ese grupo o de ese movimiento es el colectivo. Ese es el referente. Los valores, las metas, las normas, los otros que nos aprueban o nos desaprueban. Eso es lo principal. En una etapa como esa, en las sociedades que se inician, los individuos son capaces para recibir, aunque sea una aprobación póstuma, del sacrificio de su vida. Se está dispuesto a eso. Y debido a eso, debido a esa capacidad de todos o muchos de sus miembros para incluso sacrificar su vida, para comprometer la totalidad de sus fuerzas y su compromiso emocional con la subsistencia, con el crecimiento, con el éxito del grupo, para recibir la aprobación de los demás miembros del grupo, eso le da a este colectivo una tremenda fuerza expansiva, propia de todo inicio, no voy a decir de toda la organización, algunas pueden fracasar desde el primer momento, pero estamos aquí haciendo una generalización. Fíjense ustedes que en los inicios de la República Romana, cuando era un grupo muy coherente, cuando no había muchas distancias entre sus distintos miembros, las habían, pero no eran insalvables, cuando la comunidad era pobre, comparado con lo que iba a ser después, un triunfo militar era premiado con una ovación simplemente. Y eso era lo que perseguían los jóvenes que entraban en algún momento dado a dirigir fuerzas militares, era la aprobación, la ovación, la ovatio. Eso era lo que se perseguía. Ahora, ese es el clima que uno ha vivido, experimentado, no como los romanos, con una ovación por un triunfo militar, pero que uno ha vivido en etapas de nuestra vida en que hemos estado en los inicios de la constitución y crecimiento y desarrollo de un grupo. Existe esa coherencia interna, no hay muchas desigualdades entre sus miembros, todavía no se ha producido este fenómeno estructural de una élite que se separa de los demás, los bienes más o menos se distribuyen más o menos igualitariamente, no es tan difícil acceder a ciertas posiciones, la aprobación de los demás nos importa mucho, obedecer y cumplir con las reglas es fundamental para recibir la aprobación de los demás, por lo tanto el grupo es muy fuerte. Pero tarde o temprano, a medida que pasa el tiempo,
el grupo, si no ha muerto, si no ha sido destruido antes, estamos obviamente suponiendo un organismo social que sigue su ciclo vital, el grupo se instala, se acomoda, empieza a obtener las metas que perseguía. Pasado ese tiempo, ocurren necesariamente varias cosas. Primero, ese entusiasmo, ese espíritu, se desvanece en un grado mayor o menor. Entre otras cosas porque los seres humanos no estamos constituidos para estar en un estado emocional importante, de compromiso emocional importante por mucho tiempo. Las metas que queríamos alcanzar ya se han alcanzado y por lo tanto ya no producen entusiasmo, ya no producen ambición, ya son una cosa como del pasado, las conseguimos. Y si son inalcanzables, entonces también ya no producen entusiasmo. No produce entusiasmo lo que se logró y ya no produce entusiasmo, sino que frustración lo que no se logró. Segunda cosa, con el paso del tiempo se va consolidando, emerge poco a poco, se desarrolla y luego se consolida un grupo dirigente, un élite. Es un proceso natural. Algunos de este grupo inicial tienen más talento, más habilidades, o más ambición, o más fuerza de carácter, o más de cualquier cosa, y poco a poco ellos y sus amigos, sus familiares, adquieren posiciones más importantes que son necesarias, que alguien las ocupe porque por el funcionamiento del grupo. O sea, en esto no hay ningún robo ni cosas malignas, sino que es un proceso funcional necesario para la subsistencia del grupo, que alguien con ciertos talentos, capacidades, se haga cargo de ciertas actividades, y poco a poco se va formando una élite, un grupo distinto, y esa élite y ese grupo distinto empieza a adquirir algunos beneficios extras de prestigio y a veces también de bienes materiales. O sea, usted lo puede observar en cualquier clase de grupo. La iglesia cristiana primitiva, esa de las catacumbas, no había ninguna distinción entre el creyente común y corriente y el que estaba al frente, el diácono o como se llamara en esa época, a cargo del servicio religioso, a cargo de algunas cuestiones administrativas, dónde nos juntamos, en qué catacumba nos juntamos la próxima vez, quién se encarga de recoger las limonas o las dádivas que vamos a dar a los más pobres. No había mucha distancia entre unos y otros. Pero luego se empieza a formar un clero, empiezan a formarse una casta superior, el sacerdote, el obispo, el diácono, el archidiácono, y para qué sigo examinando los detalles de la estructura administrativa y eclesiástica que se empieza a formar con el paso del tiempo, hasta que llega un momento en que la iglesia tiene por un lado a los fieles, a los seguidores comunes y corrientes, y por otro lado tenemos una estructura administrativa, política, religiosa, que es actualmente la iglesia. Eso se observa en todo grupo. En tercer lugar, en la misma medida que este grupo ha subsistido, o sea, ha sido exitoso en cuanto a preservar su existencia, y ha preservado su existencia porque han conseguido objetivos. El conseguir objetivo ha aumentado su membresía. Y al aumentar su membresía, aumentan los objetivos o la cuantía de objetivos que consigue. Empiezan a emerger otros beneficios. Ustedes siguen la historia de la iglesia, van a ver el mismo fenómeno, de cualquier organización. Empiezan a aparecer beneficios materiales. Empiezan a aparecer ya no solamente elementos psicológicos tales como mi beneficio consiste en que soy aprobado por los demás, porque cumplo con las normas, sino que empiezan a aparecer algunos perquisites, como dicen los norteamericanos, o como se dice en inglés, privilegios asociados a los cargos del lead. El diácono, el obispo tiene que tener un edificio especial donde vivir, tiene que ser el hombre que no solo tiene el poder, sino que tiene los recursos, los maneja él. Algunos de esos recursos no los maneja para atender a los pobres, sino que para la dignidad del cargo, digamos. Empieza a tener otro tipo de vida, eso se va produciendo gradual y acumulativamente. Entre esos elementos materiales aparecen aquellos que satisfacen aquellas pulsiones básicas del ser humano que están siempre latentes y que se empiezan a hacer más manifiestas porque hay manera de satisfacerlas. Digamos, las necesidades simplemente materiales, carnales, asociadas al vestido, la alimentación, la vivienda, el sexo, todas esas cosas. El dinero, por último, el elemento abstracto que es
el medio con el cual entramos a todas las posibles, llegamos, alcanzamos y obtenemos todos los posibles beneficios materiales que están asociados a estos impulsos, por último, biológicos del ser humano. Y cuando se llega a esa etapa, en un proceso largo o corto según la organización, cada organización según su complejidad tiene ritmos diferentes, de la misma manera que un árbol, un roble, se demora siglos en crecer y el pasto solamente unas horas o un día. Cuando se llega a esa etapa, el referente ya no es tanto el colectivo como el individuo mismo. El referente de la conducta pasa desde el colectivo al individuo. Es decir, la satisfacción personal. Empieza a ser ya más importante la satisfacción personal. Y en función de eso, esas normas que eran seguidas para recibir la aprobación de los otros, son seguidas porque o son necesarias para mantener al grupo, o sea, por una cuestión de utilidad racional, son seguidas porque hay un poder público, por así decirlo, una fuerza pública en nuestra organización que sanciona al que las quebranta, y de todas maneras, en la medida de lo posible, de acuerdo a cómo nos beneficiamos en relación a esas normas, las seguimos o las quebrantamos. Y este es el momento en que aparece la figura de la llamada corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es precisamente el momento en que, en pos del beneficio personal, individual, que se ha convertido en el referente en la conducta de todos, hasta donde les es posible según la posición que tienen, cuando ese beneficio personal hace uso de esos recursos organizacionales para satisfacerse. Es decir, la corrupción aparece cuando el individuo, ya preocupado de su propio beneficio, usa esos fondos que eran a lo mejor para la limosna, entre los feligreses más pobres, empieza uno a quedarse con una parte. Y no solo uno, sino que otro más que lo ayuda a eso, que forma parte de esa élite, de ese grupo que tiene que ver con la administración de ese recurso. Y eso es corrupción. La corrupción tiene que ver con esa relación entre el interés privado, el beneficio privado, y el interés y el beneficio público. Cuando esas dos cosas se conectan y alguna parte de esos recursos empiezan a ir al beneficio privado de quienes pueden hacer dicha desviación, hablamos de corrupción. O sea, no es un tema meramente individual de una persona que se degenera, por así decirlo. Es una relación. Es una relación entre personas y la estructura social. Todo esto, esta conversión desde la fase inicial, y estoy simplificando mucho, por supuesto, de entusiasmo, de referente en el colectivo, de sentir que nuestro bienestar, que nuestra felicidad está asociada a cómo nos ven en el grupo, a cómo nos comportamos dentro del grupo, a si nos celebran o no. Todo esto vamos a ver cómo lo caracterizó un importante sociólogo alemán del siglo XIX, pero antes de eso me voy a permitir, si ustedes me lo permiten, a mi primer bloque comercial que hace posible este programa, y lo voy a partir con el ajedrez, espacioajedrez.com, amigos. Si todavía no sabía qué regalar, qué mejor que una caja con las piezas, el tablero, el manual y las licencias para entrar a espacioajedrez.com. Vienen con papel de regalo listos para que usted ni siquiera se tenga que molestar en hacer el paquete. Tiene que poner el nombre en un papelito especial ahí para Pepito de su tío, qué sé yo, lo que sea. Es un regalo importante para los niños, un regalo que va a cambiar la vida de muchos niños. Algunos no, pero otros sí, para mejor. Todo en papel de regalo. Y si quiere darse un regalo a sí mismo, ya tiene un tablero, o sea, usted no necesita ese producto ni tampoco el reloj digital, que es muy entretenido jugar con un reloj. Entre de todas formas a espacioajedrez.com porque capaz que se quiera usted regalar un curso. Ya Pablo Tolosa está organizando cursos para estos meses. Hay cursos para toda clase de personas. Si usted es un principiante, va a encontrar cursos. Si usted es un jugador ya experimentado, también. Siempre es posible mejorar la calidad del juego, aprender. Espacioajedrez.com, estimados amigos. Y Mi Climo. No olvide, amigo, que usted puede convertir su casa,
en un lugar exquisito para trabajar, incluso en medio de los calores más tremendos, si usted tiene los dispositivos que instala Mi Climo, que le van a dar la temperatura ideal, la que usted quiera, mientras afuera caen los patos asados, usted va a estar echado para atrás, 19 grados, 20, 21, lo que a usted le parezca mejor, puede estar leyendo, puede estar mirando televisión, puede estar mirando el techo, puede estar trabajando, convertir su casa en la oficina más cómoda del mundo con miclimo.com. No hay mejor forma de climatizar su casa que con Mi Climo. Y no olvide que estos mismos aparatos en el próximo invierno le van a servir para calefaccionarse. Y amigos, hoy día me llegó otra caja. Ya me he comido 2 chocolates, pero les voy a mostrar de todas formas lo que queda. Estos chocolates. Aquí ustedes ven que ya está medio desarmado esto porque saqué algunos. Ustedes ven que son distintos unos de otros, pero son todos ricos. Distintas formas, distinto adorno, distinto relleno. Muy, pero muy rico. Bombones los produce una familia croata que se ha dedicado a esto desde hace no mucho tiempo. No solamente producen estas cajas, producen otros productos con chocolate. Ustedes los pueden ver en el sitio de ellos, que está a mi izquierda los datos. Les llevan el producto a su casa. No olvide que el chocolate es un excelente alimento. No es una cosa, simplemente un postre o algo así, como para una ocasión tan especial. El chocolate es un alimento que puede estar presente todo el tiempo en una casa. Es un gran energético. No es necesario abusar. Eleva el ánimo, da energías, etc. Bomboni, excelentes chocolates con receta croata muy especial. Este sociólogo alemán se llama Fernando, como yo, Ferdinand, en alemán, suena más bonito, ¿no es cierto? Ferdinand Tönnies. Y creó él miró las sociedades precisamente usando más o menos un esquema más o menos parecido al que estoy dándole yo, si yo no he inventado nada. Y hablaba de la etapa Gemeinschaft, que significa comunidad. Es la etapa que corresponde a ese inicio que les contaba yo, donde el colectivo es lo más importante, los valores, las normas del colectivo, la fuerza que tiene ese colectivo por ser precisamente un colectivo. Buscamos aprobación en él, nuestra felicidad está en que nos aplaudan, en la ovatio, todas esas cosas. Y luego cuando emerge la fase segunda, él hablaba de Gesellschaft, que significa sociedad. Él llamaba sociedad, usaba el término sociedad, Gesellschaft, para referirse a una sociedad donde ya no es realmente un organismo como la comunidad. Voy a usar una analogía que no es correcta, pero ya no es un organismo, sino que es más bien un mecanismo. Un mecanismo donde sus miembros son piezas. Son piezas que se relacionan de alguna forma, porque si no estuvieran relacionados no hay Gesellschaft, no hay nada. Se relacionan de acuerdo a normas que son seguidas por su utilidad para hacer funcionar, mantener ese mecanismo, que son inspiradas entonces esas normas y esos valores y son seguidos hasta donde sean seguidos por el interés, no ya por un compromiso emocional, sino que seguimos la norma porque nos conviene. En la comunidad, en la Gemeinschaft, yo, si hago un negocio con alguien, me porto lo más decente que puedo, lo más honestamente que puedo, porque quiero la aprobación del otro. Creo en los valores de la honestidad y en el bien común y todo eso. En la Gesellschaft, si me porto honestamente con el otro, si me comporto de acuerdo al principio del quid pro quo, o sea, igualdad de equivalentes, es porque es conveniente, porque si yo estafo a este tipo hoy, mañana no hago más negocios con él. Es conveniente, es necesario, esto lo estudió también Max Weber, la norma de la equiparidad, del intercambio correcto, porque si no, no funciona la maquinaria del intercambio y yo me perjudico. O sea, en los dos casos tenemos una situación donde no hay deshonestidad, donde no hay robo, donde no hay estafa, pero los motivos son muy distintos. Además, seguimos estas normas porque ya hay un aparato formado, legal y policial, que si quebrantamos la ley nos va a castigar. O sea, están el interés racional por obtener un beneficio y el interés racional por no obtener un castigo. Esto es muy distinto al modo como se obedecen las reglas, llegando incluso a veces el sacrificio en una Gemeinschaft.
Uno casi podría decir que en la etapa Gesellschaft societaria, en la etapa en que somos como un mecanismo, ya no hay sociedad propiamente tal, sino somos como no meramente un agregado suelto de individuos, porque estamos ordenados por reglas, estamos ordenados por nuestras relaciones económicas básicamente. Yo hago una cosa, hago pan y el otro hace zapatos y intercambiamos y tengo que pagarle un sueldo que me ayuda a hacer el pan. Todas esas son relaciones económicas racionales, pero no hay ahí un compromiso distinto al interés personal y la razón. Y por ese motivo las reglas mismas son mucho más frágiles. Ya no están apoyadas en la emocionalidad de todo un colectivo. Están apoyadas simplemente por el juicio racional de cada individuo que las sigue en la medida que son convenientes. Y en la medida que es inconveniente no seguirlas, porque hay una probabilidad más o menos importante que nos sorprendan y nos castiguen. Cuando esa probabilidad desaparece, como lo estamos viviendo ahora en Chile, cuando ya pareciera que las leyes no se cumplen, que no hay policía, que no hay nada, entonces empieza todo a disgregarse con una velocidad impresionante. Y como resultado de todo esto, el clima psicológico de la sociedad cambia completamente y ustedes lo pueden experimentar y notar. Si tienen suficiente edad para haber vivido en otra etapa, en nuestro país, pueden notar un clima diferente. Un clima donde ya pareciera no haber sociedad. Uno mira a su alrededor y ya parece que ya no hay familia como la entendíamos antes, que la familia se ha disgregado, que los vecinos ya no existen, que uno no sabe quién vive al lado, que no nos importa quién vive al lado, que no hay ninguna solidaridad con nadie, que ya no nos vemos con los compañeros del colegio, que ya no nos vemos casi con los amigos, que muchos familiares los perdemos de vista por años, que estamos cada vez más sumidos en nuestra vida personal, individual, e incluso dentro de la familia, dentro de la casa. La familia es cada vez más pequeña. Los grupos como que se van disolviendo. Ya no interesa, por ejemplo en el caso familiar, ya que estamos en eso, ya no interesa, ya no se ve la familia como un clan, como una entidad que tiene una tradición, que tiene un valor per se, y uno es simplemente parte de un proceso histórico familiar. Y uno tiene que cumplir su deber para mantener, ojalá, aumentar la prosperidad de ese grupo. Y uno, como hombre, trabaja y se desloma. Y la mujer tiene hijos para mantener biológicamente la familia. Todo eso se desaparece. Y el hombre ya espera que sus hijos se vayan lo antes posible a la casa, que se independicen, como se dice ahora. Los hijos mismos se quieren independizar. Las mujeres ya no están tan interesadas en tener hijos porque están privilegiando más su interés personal, que es su carrera profesional, o por último no joderse con la crianza de los hijos. Con uno basta, dicen, o con dos cuando mucho, o ninguno. Cada vez más mujeres que dicen ninguno. Y empieza a emerger esta sensación, este concepto de que incluso el aborto es perfectamente válido en cualquier condición porque yo soy dueña de mi cuerpo. O sea, otra vez el interés personal por sobre cualquier otra consideración. Y yo no voy a valorar si esto está bien o mal. Lo dejo, cada cual verá cómo lo evalúa. Estoy simplemente examinando un hecho. Y esto ha ocurrido en toda sociedad que llega a esta etapa. En la etapa tardía de la República Romana, cuando ya comenzaba el imperio, uno de los primeros problemas que quiso resolver el primer emperador de verdad que hubo en Roma, que fue Augusto, era precisamente el despoblamiento en las clases altas, donde las mujeres ya simplemente no querían tener hijos. Y creó una serie de leyes que por supuesto no sirvieron de nada para darle beneficios especiales a las mamás que tenían 3 hijos, 4, 5, etcétera, que tenían hijos finalmente. La matrona romana clásica, la dueña de casa, la mujer entregada al hogar, a tener un hijo tras otro, muchos se morían nada más, a criarlos hasta la edad en que ya eran entregados a la custodia del padre. Todas esas cosas desaparecen y uno empieza a ver en las clases altas romanas la aparición de la mujer independiente, con su propia fortuna, que hace y deshace incluso en términos políticos, se inmiscuye en todos los asuntos, vive más como una persona, evidentemente, se libera del papel de ser simplemente la matrona, pero el lado B de eso es que efectivamente que esa mujer ya no está interesada en tener hijos. Los hijos son una carga. El hijo deja de ser la generación que va a suceder y mantener vivo este clan, esta familia, para convertirse en un estorbo. Y entonces, si tienen hijos,
lo antes posible los entregan a otra mujer para que los alimente, para no tener que molestarse en darles pecho. Eso es solo un pequeño ejemplo de un proceso que se ha observado en todas las sociedades, que se observa ahora en Europa. En Europa, todas las sociedades europeas están teniendo serios problemas de mantener su stock biológico, su nación, porque las familias europeas no se reproducen. No tienen la suficiente cantidad de hijos para reemplazar a los padres que van a morir. Tienen menos de 2 hijos. La cifra clave aquí es 2,1 para mantener por lo menos la población X en el nivel que tiene en este momento. En varios países, en España es tremendo, 1,3 creo, una cosa así, es impresionante. Lo cual da lugar a su vez, abro paréntesis, el fenómeno de la inmigración masiva, que a su vez produce otras consecuencias. Otro elemento de este clima que ustedes perciben manifestándose en muchas cosas, en esta Gesellschaft, en esta fase en que predomina, en que el interés individual es el referente para la conducta, lo que guía la conducta. O sea, ¿qué hago? O si lo que hago o lo que voy a hacer me conviene. Ese es el raciocinio de hoy. No qué hago o qué estoy haciendo y qué voy a hacer que sea beneficioso para la familia, para el clan, para la nación a la cual pertenezco. Eso no tiene ya vigencia, simplemente. Entonces, en esta nueva atmósfera, donde las personas se relacionan por razones puramente utilitarias, hay una cooperación económica, y una cooperación económica indirecta que ni siquiera se ve cara a cara hoy en día. El espíritu de comunidad local que se formaba, por ejemplo, en las viejas industrias, donde se reunía una masa de hombres, todos del mismo nivel cultural, muchas veces del mismo origen étnico, con los mismos salarios, con los mismos intereses, y que generaban relaciones de afecto, de interés común, el sindicato, a la salida daban todo el mismo bar. Todo eso empieza a desaparecer en la medida que desaparece ese tipo de actividad económica, y las personas, cada vez con mayor medida, están aislados unos de otros. Incluso cuando están juntos físicamente están separados, y uno va a una oficina moderna y están todos en su cubículo, separados por unas paredes chiquititas así, a la altura de las cabezas, un poco más arriba, y luego está el trabajo a distancia, y uno ve una hilera de gente que está simplemente mirando una pantalla, un computador. Entonces, hay un clima mental muy curioso, que uno lo observa en sociedades que han llegado a esta etapa y sobremadura, en que coexiste una extrema racionalidad y refinamiento intelectual, podríamos decir, en el sentido de que que las actividades se llevan a cabo sobre la base de cálculo frío, desnudo, coexistiendo con una extrema barbarie. Y las dos cosas van juntas por la misma razón. En la medida en que las normas y los valores colectivos se disgregan y desaparecen y prevalece el interés personal, que puede ser brutal, y se persigue ese interés personal sobre la base del puro cálculo, entonces tenemos la coexistencia. Por un lado, tratándose unos a otros sin ningún miramiento, ahí está la brutalidad y la barbarie, y por otro lado, haciendo eso con el mayor cálculo. Y uno lo ve en figuras tardías, en etapas tardías de las sociedades que han llegado a esta etapa, la aparición del tipo de personajes, por ejemplo, en los altos niveles de la sociedad en la élite, en que se dan las dos cosas. Una barbarie, una crueldad, una brutalidad, una falta de consideración, una especie de autismo, pudiéramos decir, respecto a lo que le interesa a los demás, con un gran refinamiento. Uno lo ve eso en personajes, por ejemplo, de la República Romana tardía, en un Julio César, capaz de escribir maravillosamente bien su Bellum Gallicum y otros libros, y ser un gran orador, y al mismo tiempo actuar como una bestia criminal en Galia, donde murieron millones de galos por las guerras que les infligió Julio César,
capaz de las crueldades más grandes, y a veces capaz también de actos de misericordia, pero siempre guiados por el cálculo de lo conveniente políticamente. Ese tipo de personajes, donde uno observa un desarrollo de lo que podríamos llamar la parte afectiva, social, muy rudimentario, junto a un sobredesarrollo del cálculo racional. Es un fenómeno casi aterrador. Permítanme, antes de continuar, otro bloque, estimados amigos. Les tengo otra botella de Lof ahora para mostrarles, distinta a la que les estaba mostrando en la semana. Este es un Cabernet Sauvignon del año 2018. Aquí están los datos de dónde fue cosechado, cuáles son sus características. Ustedes ven una hilera, una lista de cosas aquí, nada de poesía barata, cosas reales. Esta es una viña pequeñita, muy exclusiva, los vinos son realmente deliciosos y yo les aconsejo que ordene, eso sí, como mínimo una caja de 6 botellas o no se la van a traer, porque ustedes comprenderán que si la viña estuviera trayéndole a su casa, desde donde está la viña hasta su casa, una botella, esa viña se va a la ruina. Lo mínimo, para que sea económicamente razonable, es una caja con 6 botellas, pero ¿qué tanto serán 6 botellas, estimados amigos? Si de todas formas uno no toma una botella de vino, en un plazo de tiempo X se toma uno las 6 botellas. En el caso mío, 6 botellas me duran 6 días, con suerte. Pero cualquiera que sea el tiempo que duran, uno tiene varias botellas. Así es que compre su cajita de 6 botellas, no se va a arrepentir, se va a acordar de mí cuando se pegue el primer tequilazo con este vino. Este era un Cabernet, dije, Sauvignon del año 18. Ricos vinos los Cabernet. Vino de autor, como dicen. Y una muy buena idea para usar sus horas, las mayores cantidad de horas que ahora estamos teniendo todos en las casas, de generarse un interés para evitarse ese problema que conversaba ayer de que no hayan que hacer y lo único que andan pensando en para dónde salgo, buscándose un panorama. La música. La Academia Gigena, cuyo dato ustedes están viendo ahí, les ofrece cursos de guitarra, de contrabajo, de de teclados, voz, canto popular o lírico. Estoy buscando aquí más detalles, señoras y señores. Siempre se me olvida alguna cosa, ustedes ya saben que yo vivo en el despelote toda mi vida. Aquí está. El sitio es gigenaproducciones.com. De todas formas estaba saliendo, creo. gigenaproducciones.com. Vuelvo a repetir, cursos de canto popular y lírico, piano, teclado, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz, y estos cursos son para niños, jóvenes, adultos, ancianos, veteranos, para todo el mundo. Online, esa es una de las grandes gracias. Las clases online son mucho mejores, como muchas cosas son mucho mejores online, pues son más potentes, uno se concentra mucho más. Así es que ya sabe. Y si usted tiene una pyme chiquitita como yo, por ejemplo, que tuve que fundar una para hacer lo que estoy haciendo, el mejor sistema de gestión de su pyme, gestión administrativa, de todo lo que hay que hacer aunque no sea una pyme minúscula, por ejemplo, pagar impuestos, y todos los temas administrativos de una empresa formal. Kame.cl es la empresa chilena de informática que le ofrece en arriendo software para gestión de pymes hechos para pymes, ni más ni menos de lo que usted necesita. No se metan un cacho carísimo que no va a saber ni cómo manejarlo. La gestión de pymes, se lo digo por experiencia con Kame, es muy eficiente. ¿Y cuánto le cuesta? Muy poco. Planes desde 15 UF al año, o sea, un poco más. ¿Cuánto está la UF? 28, 29 lucas. Un poco más de eso al mes, un poco más de una luca al día, y usted tiene un sistema perfecto y no va a tener problemas. Kame.cl. ¿Por qué llegué a este tema ahora? Volviendo al principio, que usted lo puede estudiar de forma
mucho más compleja, más variada, más detallada, más intensa, más prolongada, etcétera, en filósofos de la historia como Arnold Toynbee, que escribió una serie de volúmenes que se llaman Estudio de la Historia, que hay un resumen en 2 volúmenes, o Oswald Spengler, un alemán que escribió La decadencia de Occidente, un libro muy interesante, obras que en general los académicos de hoy en día miran a huevo, los consideran muy especulativos. Bueno, puede ser, pero esa es la gracia que tienen, que son especulativos, que alimentan el espíritu, que dan ideas, que le dan sentido a las cosas. Algunas de estas especulaciones, por supuesto, no tienen pruebas empíricas, no hay estadísticas para probar qué es lo que es decadencia, incluso el concepto mismo es muy ambiguo, muy vago. Pero no por eso es fantasioso o irrelevante, ni mucho menos. Mucho más irrelevante me parecen a mí investigaciones en miniatura, repletas de datos, pero que son de poca trascendencia, que no le importan a nadie. Así que olvídese de lo que digan los académicos. Yo leería Spengler, yo leería Toynbee, hay muchos más. Y yo se me ocurrió tocar este tema nuevamente porque llegó a mis manos, me lo recomendó alguien, y yo inmediatamente lo bajé y lo estoy leyendo, un libro que se llama The Fate, la suerte, el destino de los imperios, de un personaje que yo no sabía ni siquiera que existía, que se llama Arthur John Howard, que resultó ser un hombre no muy distinto a mí, en el sentido que no era un profesional de nada. No era un historiador profesional. No tenía una pared con títulos pegados con chinche. Pero era un tipo que había estudiado, que había leído y que tenía idea. Y escribió este libro muy interesante, con su propia teoría de por qué los imperios caen. Y una de las partes que me hizo sentido, y por eso que por ahí me entré en este tema, es cómo en un momento dado el intelecto es lo que empieza a predominar en una sociedad y no las emociones, que están siempre vinculadas a los valores y las normas. Y el intelecto, como decía Schopenhauer, es meramente un instrumento para la voluntad del individuo, no de la colectividad. O sea, en otras palabras, es un instrumento para aquello que el individuo persigue, sus propios placeres, sus propios intereses. Entonces, cuando predomina el intelecto, es una manera de decir, es cuando predomina el individuo, cuando predomina el interés de cada quien, y que se relaciona con los demás en la medida que los demás le sirven como instrumento para satisfacer su pasión, su deseo. Muy interesante este caballero que nadie recuerda que existía, yo no sabía que existía. Muy interesante. Y el otro libro, se los voy a mostrar en un momento más, porque es curioso por varias razones, ¿eh? Una de las razones es cómo se consigue ese libro. Pero antes de contarles de eso, y a propósito de libros, les recuerdo que sí que es nada de curioso cómo se obtiene, no hay ningún misterio, usted se comunica al mail del autor, ucaravantes@gmail.cl, o sea, gmail.com, perdón. Desde los valles transversales a los canales australes, como saben, este libro que trata principalmente, pero no únicamente, de una revolución que se produjo en el norte de Chile en mitad del siglo XIX y de la cual da profusos y muy entretenidos datos Ulises, por la razón que les he explicado muchas veces de que él ha usado como material para escribir este libro memorias, datos, documentos dejados por sus familiares que estuvieron ahí. O sea, un material de la calle, por así decirlo. Y eso le da a este libro una tesitura, una textura, un sabor muy especial. A los interesados en la historia de Chile les recomiendo muy fervorosamente Desde los valles transversales, los canales australes. Recomiendo también, amigos, a los que tienen jardín, quizás más o menos nomás, que se pongan en contacto con El Jardinero. Eljardinero.cl, una empresa familiar que se encarga de jardines, incluso jardines institucionales, como los que están detallados en la parte de abajo de la gráfica, pero también jardines de casas. Los mantienen, los arreglan, los mejoran, los forman. ¿No se imaginan ustedes cuántas cosas que a uno ni se le pasan por la cabeza se pueden hacer para que un jardín que está ahí más o menos, incluso a uno le podía parecer que estaba regio, pero en realidad estaba como la mona? Ellos le van a decir cómo arreglarlo, dónde poner esta planta que está aquí, ponerla acá, qué plantar allá. Y un jardín, incluso uno chiquito,
realmente puede lucir mucho más esplendoroso a la vista, al olfato y a todo cuando se pone en manos del jardinero.cl, y se lo recomiendo particularmente. No deje que su jardín se convierta, como ocurre con tantos jardines que uno ve, ¿no? Gente poco preocupada, que ni siquiera los riegan. De repente uno se encuentra regando jardines ajenos porque nadie más lo hace. Pero en fin, si usted no es así, si a usted le interesa tener un bonito jardín, eljardinero.cl. Y este otro libro que me llevó a este tema, estimado amigo, es la clase de libros que ya lamentablemente no se editan. Se editaron en su momento por empresas editoriales conocidas, profesionales, pero ya no se editan. Y si uno lo quiere conseguir, lo puede hacer pidiéndolo a empresas que le hacen el ejemplar a usted, le imprimen su ejemplar, como de este libro que se llama La Sociedad Romana desde Nerón a Marcos Aurelio, por Samuel Dil. Y este libro lo produjo para mí First Rate Publishers. Es solo para mí. Miren, no tiene nada en el lomo. Las páginas ni siquiera tienen numeración. No tienen número. Y la letra es miserablemente pequeña, pero a mí no me importa. Bueno, el hecho es que pudo llegar a mis manos, me interesé en este libro por otro libro del autor. Este señor Samuel Dil es otro más de esas personas o historiadores, como tantos, que escribieron no mucho. Este señor escribió básicamente 3 libros. Yo ya tengo 3, o sea, el tercero está en camino, ya lo encargué. Me costó encontrarlo. Es uno de esos historiadores que debieron tener más fama, debieron ser más conocidos, porque tocaron los temas de una manera distinta, de una manera interesante. Y en el caso de Samuel Dil, que era un presbítero, murió en 1920 y tanto, a los 80 años. Es un hombre básicamente activo en el siglo XIX, un hombre muy conocido entonces, su ambiente era, como les digo, clérigo, interesado en la historia, un hombre que sabía latín, griego, etc. Bueno, el tipo es hombre culto de esa época y escribía maravillosamente bien. Qué pena que no lo conozca más gente. Qué pena. Si usted lee inglés, estoy seguro que usted lee inglés, consígase La Sociedad Romana desde Nerón a Marcos Aurelio, de Samuel Dil, que trata no de una historia clásica de un emperador tras otro, qué pasó, qué hizo, qué guerra libró. No, es el ambiente, la sociedad, los ambientes psicológicos, culturales que se vivían en este periodo, y las descripciones que hace de esta sociedad romana, especialmente en las clases altas, en el primer siglo del imperio, cuando, ustedes saben, Augusto I, un buen emperador, lo siguió Tiberio, un hijo adoptivo que... A Tiberio lo siguió Calígula, un loco de atar. A Calígula lo siguió Claudio. Ustedes habrán quizás visto la teleserie Yo, Claudio. A Claudio lo siguió Nerón. A Nerón lo mataron y vino la familia Flavia. Vespasiano, Tito y Domiciano fue también realmente un tipo monstruoso al final de su reinado. Y en este primer siglo, la descomposición moral de las clases altas romanas. Este paso, precisamente lo que estábamos hablando, de este sentimiento de que vale la comunidad, la aprobación de los demás, la aprobación de la clase a la que yo pertenezco, la clase senatorial en este caso, seguir las normas, ser respetado, ir si es necesario a la guerra, perder la vida si es necesario, todas esas cosas de lo que se llamaba el morus maiorem, more maiorum, las costumbres de nuestros antepasados. Cómo eso se convierte en el individualismo que lleva a las delaciones, a las intrigas, a las francachelas, al afán por despilfarrar la riqueza en comilona, en sexo, en otras palabras, el individuo como referente, los placeres, las conveniencias y los beneficios del individuo. La descripción que hace de ese periodo, sobre la base de lo que escribieron sobre ese periodo Juvenal, Marcial, Tácito, Livio el Joven, personaje del cual les hablé hace un tiempo, no mucho tiempo, es realmente fantástica. Yo les recomiendo a los amigos de leer historia, que estén interesados
en ese periodo, en este periodo que va de Nerón a Marco Aurelio, o sea, en el fondo, los 2 primeros siglos del Imperio Romano, realmente un estupendo autor este Samuel Dil, que después de él, bueno, son pocos. Yo mismo no sabía de él hace 2 años atrás. Recién me vengo enterando, y de este otro caballero que les mencioné no sabía nada hasta hace un mes atrás. Y este caballero, Arthur John Howard. Bueno, y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. Espero que el programa les haya interesado. Yo no pretendo otra cosa con estos programas, no enseñar nada, porque no soy profesor de nada, sino interesar en temas. Y ustedes se enseñarán a sí mismos después, siguiendo las lecturas que yo a veces les indico, y otras, cualquiera. Y por si acaso, no olviden, amigos, que ustedes pueden ayudar a la madre de este joven Moisés Orellana, que mató a la CAM, haciéndole una transferencia, aunque sea de una luquita, a los siguientes datos que les voy a dar. Se los voy a leer, ojalá que estén saliendo a mi izquierda, pero por si no salen. María Pavés Rivas era la mamá de Moisés Orellana. Estaban construyendo una casa, lo estaba construyendo este chico cuando lo mataron. El RUT de la mamá es 12 734 473-6. Tiene una cuenta RUT en el Banco Estado, el mismo número de RUT menos el guión -6, como ustedes saben. Y traspásele aunque sea una luca. Nadie más la ha ayudado. O sea, si no nos ayudamos nosotros, ya saben lo que el gobierno va a hacer. 0. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que me acompañen mañana domingo con Álvaro Salas. No sé cuál tema vamos a tocar. Probablemente vamos a tocar muchos. Entre ellos Valparaíso y qué sé yo. Pero en fin, acompáñennos para que el programa pueda seguir subsistiendo. ¿Ok? Y además, yo creo que la gente que lo ve se entretiene. Por lo menos eso es lo que comentan en YouTube. Así que si usted es de los que ve este programa o ve en la semana, pero por algún motivo no ve los domingos, yo lo invito a que se asome, eche una miradita, a ver si en una de esas le gusta. Y entonces nos estamos viendo el domingo.